Hoy tendría que seguir con el... ¿Cuántos estuvieron siguiendo la historia de los lagartos pegajosos? Me quedo pastor, ¿eh? Vieron como hay cosas que quedan muy claras, ¿no? Y la verdad es que yo también vi uno de los capítulos de Josué y varios también. Pero una de las notas claras cuando uno deja el relato y a veces ve de manera representada, una de las cosas que me encantó de la figura de Josué es la dependencia plena de Dios en todo tiempo. Y eso se ve muy ilustrado. Dependencia para tomar frente a una resolución de un conflicto, la dependencia frente a los propósitos de Dios para conquistar la tierra, dependencia permanente. Y siguiendo con este tiempo, la verdad es que ayer y hoy han sido 2 días que Dios nos ha regalado de sol maravillosos y son buenos porque nos ayudan a sentirnos bien. ¿Es así? Nos hace bien los días agradables. Pero cuando venimos a la casa de Dios, la verdad que hay algo superlativo, que es superior a todo ambiente, a toda realidad que vivimos. Y yo recuerdo, siguiendo un poco la línea de lo que el pastor nos estaba compartiendo este tiempo sobre el gozo que viene de Dios, había una canción que cantaba un famoso argentino, hijo de misioneros americanos, Steve Green, y en una parte de la letra decía, todo lo perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, el Señor de amor. El gozo que ves es mi canción. Esta canción expresaba un poco la realidad de un hombre agradecido y la expresión más notoria era que su canción daba cuenta justamente que el gozo proviene del cielo, viene de Dios, viene a través de Jesús. Y nos hace a veces tener expresiones claras porque Él está provocando esto que es inefable. No se puede explicar con palabras. Lo que a veces nosotros tenemos una expresión de gratitud a Dios es por su redención. La redención es justamente el rescate que Él hizo por nosotros. Lo que se había perdido, nosotros habíamos sido creados de una manera intachable, perfectos, para adorar a Dios. Pero nos extraviamos, sin embargo, Él vino a rescatarnos. La redención tiene esa figura, redimir, volver a comprar con un precio muy caro lo que se había perdido. Y en esta mañana también debiera ser una mañana donde el Señor Jesús rescate de nosotros aquellas cosas que se han perdido. En primer lugar, entendemos que tenemos un lugar en Cristo. Sería difícil dar la gloria a Dios y reconocer que Él está haciendo en medio de nosotros algo bueno si es que no sabemos nuestra posición. Y la Biblia, la verdad que es muy clara. El apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, verso 6, les dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y esto nos lleva a una idea aparente de 2 dimensiones. Nosotros hoy corporalmente estamos acá sentaditos en familia, como iglesia, pero la idea es que el sacrificio de Cristo y su muerte en rescate de nuestra vida nos dio una posición especial. Y esa posición justamente es hacernos sentar en los lugares ya de victoria donde está el Señor en este momento gobernando. Pero dijo un autor, dice, a veces buscamos la felicidad sin saber dónde. Los momentos que a veces queremos que sean buenos no sabemos dónde buscarlo. Y en Jesucristo hemos encontrado no solamente la alegría y el gozo de la vida, que es plena y es abundante, sino que hemos descubierto una razón por la cual vivir acá y por la eternidad. Y esto en realidad trae a nosotros una esperanza plena, porque a veces, aunque atravesamos situaciones difíciles, sabemos que hay una esperanza. Este hombre lo decía de otra manera, dice, buscamos la felicidad sin saber dónde. Y es una palabra refiriéndose, dice, a veces como un borracho que sabe que tiene una casa, pero no la encuentra. Y la verdad es que nosotros no somos como los borrachos.
hemos recibido a partir de Cristo la orientación para saber con quién estamos, con quién vivimos y hacia dónde vamos. Buscamos la felicidad, dice a veces, sin darnos cuenta. Y hoy es una mañana para redimir, volver a recuperar aquellas cosas que nos han hecho perder justamente la orientación. Otro hombre dijo, la felicidad no es siempre hacer lo que se quiere, sino querer todo lo que hacemos. Y la verdad que esto es muy cierto. A veces pretendemos tener una profesión, una carrera, un buen trabajo, un buen clima laboral. Todo esto para que de alguna manera nos satisfaga en todo lo que hacemos. Y la verdad es que los climas a veces son buenos para un buen desarrollo integral de un profesional en esta sociedad. Pero el Señor nos propone algo más profundo que eso. Nos propone algo que en realidad encierra una satisfacción plena, el gozo en la búsqueda de Él y en el servicio en gratitud por lo que Él nos ha dado. Creo que nosotros gozamos de una iglesia, de una familia muy, pero muy trabajadora. Muy trabajadora y muy, yo diría, servicial. Si hay algo que distingue a esta iglesia es el servicio, y es notorio esto. Y el servicio justamente está dado por gratitud al Señor. Nos servimos unos a otros en gratitud al Señor. Y esto es lo más extraordinario, que no hay barrera en el servicio. El servicio suele ser desinteresado. Servimos en realidad porque queremos el bienestar de nuestro hermano, de nuestro prójimo, del que está al lado. Y Dios nos ha llamado justamente a un servicio de gratitud y de gozo. Y acá viene la historia central de esta mañana, y es la historia que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, y es la historia del joven rico. ¿Qué historia? Porque hoy cantamos en esta mañana, Maestro, él dice Maestro bueno, nosotros nos referimos a nuestro Dios como el Padre amoroso. Pero este joven dice lo siguiente así, el relato de Marcos capítulo 10, versículo 17 hasta el 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo eso he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en los cielos, ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él se afligió por estas palabras y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, en primer lugar, miren si el Señor se presentara hoy de manera espontánea, no sé. Este joven tenía una característica especial. Era un joven, según los relatos de Mateo capítulo 19, 22, sabemos que era un joven muy rico y adinerado y que era de una casta social gobernante. Pero era un joven que, según la justicia de la ley hebrea, había que cumplir 7 preceptos para ser una persona justo. De hecho, la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Debía cumplir los preceptos, pero estos preceptos debían ser cumplidos por la fe para agradar a Dios. Y el Señor Jesucristo, si ustedes los enumeran, son 7 preceptos morales, los cuales lo confronta al joven y empieza a hablar con él. La verdad es que el joven buscó a Jesús. En muchos de los relatos de la Biblia vamos a ver historias donde Jesús va en búsqueda de hombres y de mujeres para que se acoplen a su plan. Pero este joven, que era de una sociedad gobernante, rico, de una familia muy popular dentro de lo que era Jerusalén, él vino corriendo a la presencia de Jesús y tuvo una actitud, si se quiere, de adoración,
porque se arrodilló delante de la presencia de Jesús en reconocimiento de que él era un rabino, un maestro, alguien que ya popularmente estaba notoriamente dándose a conocer. Y este joven necesitaba tener algunas respuestas en su vida, porque todos estos preceptos que él obedecía, evidentemente no satisfacían su corazón. Así que lo primero que él hace es reconocer a este rabino, a este maestro, pero le dice una cosa: maestro bueno. El primer punto es que él lo llama a Jesús maestro bueno, y Jesús la verdad que se corre de la escena, y Jesús era bueno, era el Hijo de Dios, era perfecto, aún enteramente hombre perfecto, pero se corre de la escena para entronizar la persona de Dios. Y le dice: no, hay uno solo que es bueno, y ese bueno es Dios. Se corre la escena, lo deja al Padre en una posición de adoración, Él es el bueno. Este joven había visto algunas características muy particulares. Evidentemente este joven estaba en búsqueda de una respuesta en la persona de Jesús. Era un rabino, era popular, era conocido, estaba haciendo milagros, necesitaba encontrarse con él. Y quizá, como era una de las costumbres judías, debía agradar al maestro. Y él, sin conocer a Jesús, le dice en esta calificación: maestro bueno. Ustedes imaginen si Jesucristo viniese en persona hoy en esta mañana, cosa que no va a ser, pero si eso sucediera, si Jesús viniera acá, ¿cómo nos acercaríamos a Él? ¿Qué le diríamos? ¿Qué expresiones tendríamos acerca de su persona? ¿Lo adoraríamos? ¿Le haríamos preguntas? Y este joven tenía una gran inquietud, si se quiere, de manera existencial. Y Jesús le contesta: ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, y entonces le empieza a enumerar. Sí. Pero acá viene lo interesante de la historia de este joven. Si él sabía los mandamientos, si él los obedecía, si él era una persona calificada como una persona justa, ¿por qué quiere tener este encuentro personal con Jesucristo y que Jesús devele el misterio que él tenía en su corazón? Lo interesante de todo esto es que Marcos, que es el escritor de este relato, Marcos, cuando escribe el Evangelio, que es uno de los evangelios más transcriptos a través de toda la civilización humana y a través de todos los tiempos, es más transcripto inclusive que la Biblia completa. Ve dos cosas Marcos en Jesús. Ve a un siervo que gobernaba los cielos, que viene ahora a la tierra a servir. Y eso le sorprendía a Marcos. ¿Cómo puede ser que el Rey de Reyes, que estaba en los cielos, viene ahora haciéndose siervo y viene a servir? Y la otra de las figuras que Marcos destacaba a la persona de Jesús era que, siendo siervo, estaba gobernando. Él era un siervo que servía a los demás, pero ese servicio gobernaba la gracia de Dios aquí en la tierra. Y esas dos figuras le marcaban justamente a Marcos una gran inquietud. Por eso es que presenta de una manera descriptiva tan clara este pasaje, que este joven había visto en Jesús un servidor. Y esta persona, que era un noble, este joven, también había tenido una actitud de humillación, porque él era un gobernante y fue a buscar a un rabino y se arrodilló en búsqueda de una respuesta profunda. Qué interesante cuando Jesús le dice, entonces respondiendo le dijo: maestro, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y nosotros podríamos decir que a veces somos prolijos en guardar un montón de aspectos que nos dice la palabra. Y la palabra, la verdad que fue escrita, voy a retomar lo que dice Efesios, en uno de los versículos dice que la palabra de Dios y sus caminos fueron preparados para nosotros, para que anduviéramos en Él. Estos caminos que Él preparó fueron para que anduviéramos en Él, de manera efectiva. Pero dice también en Efesios que nosotros somos hechura suya,
somos una hechura casi perfecta, para que podamos vivir conforme a estos caminos que Él preparó. Y este joven estaba encontrándose con Jesús tratando de resolver qué camino seguir. Ya sabemos su condición. Entonces Él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Nosotros en esta mañana podríamos decir, la verdad es que hay tantas cosas que sé acerca de Jesús y lo he guardado desde hace mucho tiempo. Pero hoy en esta mañana nos encontramos con Jesús que de una manera aguda y precisa, como lo hizo con el joven, va a tocar la parte central en la vida del joven y toca ese punto donde él seguramente no quería desprenderse. Jesús dice, es interesante porque hay una de las traducciones que habla acerca del afecto que se desata en esta mirada de Jesús y el joven rico. Marcos acá dice, entonces Jesús mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes. Y la verdad es que bíblicamente no es que Dios está en contra de las riquezas. De hecho, los patriarcas Abraham, Isaac y otros tantos fueron personas muy adineradas. Dios le dio muchas riquezas, muchas herencias. José mismo, aún estando en Egipto, Dios lo había distinguido y sirvió justamente toda esa riqueza para bendecir a su nación. No es que esté en contra de eso. Lo que sí Jesús estaba confrontándolo, si el joven en esta ocasión le estaba diciendo, maestro, bueno, yo la verdad es que todas esas cosas, esos preceptos morales, los estoy cumpliendo. Jesús analizó el corazón del joven y le dijo, no, no es así. Te falta una cosa. Y usó justamente algo que iba a desestructurarlo. Entonces Jesús, mirándolo a los ojos, le dijo, una cosa te falta. ¿Cuál era? Anda y vende todo lo que tienes. Imagínense, si Jesús viniera hoy, ¿qué nos diría que nosotros traduzcan, hagan una transliteración? ¿Qué sería vender hoy, en esta mañana? Vender si Jesús nos dijera, anda y vende todo lo que tienes. En realidad, los preceptos que le había pedido, uno de ellos era amar al prójimo. ¿Cómo podía este joven amar al prójimo si en realidad amaba más lo que tenía, que eran sus riquezas? El relato anterior justamente que Marcos comienza es Jesús bendice a los niños y claramente se pone ahí en exaltación dos aspectos, que los niños son dependientes y confiables. Así a ciegas, justamente el Señor toma esta palabra, esta narrativa para dar a conocer cómo son los niños, cómo responden al afecto, cómo responden a la fe. Pero sin embargo acá tan antagónicamente la vida del joven rico, que justamente sus posesiones hacían que él no pudiera amar en profundidad al Señor. Entonces Jesús mirándolo le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes. Y le dio una garantía, dáselo a los pobres, dice, y tendrás tesoros en el cielo. No lo dejó en banda Jesús. O sea, le pidió, le hizo un requerimiento, pero también le dio una garantía que no lo iba a dejar desprovisto de una bendición futura. Dice, tendrás tesoros en los cielos, ven y sígueme. Después lo iba a invitar a sumarse a las filas del servicio. Y la última expresión que le dice, toma tu cruz. Ya Jesús había anunciado en reiteradas oportunidades que iba a ir rumbo a la cruz. Iba a hacer este sacrificio por toda la humanidad. Y una de las figuras que aparece acá claramente es que Jesús también quería ayudarlo a identificarse, porque si él se quería regir por la ley, por las leyes que había, para ser justo, él debía morir por sus propios pecados. Y si él consideraba que había que pagar su salvación, bueno, si vos querés pagar tu salvación, también vendé todo lo que tenés. Y ahí estás en la condición de la justicia de la ley que te va a eximir. Pero te estoy invitando, dice, algo nuevo y diferente. Te estoy invitando a reconocer que tomes tu cruz y me sigas. La cruz justamente identificaba para este joven
esa confrontación con la muerte. Morir a lo que para él era valioso. Su riqueza, su pertenencia, su posición social, su estatus. Dicen algunos autores que posiblemente este joven fue el mismo autor del Evangelio de Marcos. Por dos citas bíblicas que hay. Y en dos situaciones lo vemos a Marcos, el autor, que le costó también comprender en profundidad el llamado de Dios. Ustedes recordarán en Hechos de los Apóstoles cuando el apóstol Pablo comienza su ministerio y comienza su primer viaje misionero, se quería llevar a él, a Bernabé y a Marcos. Pero Marcos, la verdad que no aceptó el desafío y quería volver a su casa y quería estar, literalmente se quería estar con su mamá. Y sale de la fila justamente de este llamado. Pero más adelante también la historia nos marca cómo Juan Marcos termina siendo un fiel servidor de Dios en las prisiones del apóstol Pablo. Eso lo dice la carta a Filemón. Un Marcos que, al igual que este joven, si no tenían características muy similares. Uno, el autor del Evangelio, finalmente se rindió frente al llamado de Dios. Y el joven rico, si la historia terminara acá, porque dice en el 22, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y hoy sería muy triste que nos retiremos de la casa del Señor guardando nuestras posesiones. ¿Qué posesiones? Quizás no sean riquezas, no sea la posición que tenía él, quizás ninguno de nosotros se compare al estatus que tenía este joven en ese contexto de la Biblia. Pero posiblemente tengamos algunas posesiones que no nos permiten justamente seguir el plan y los pasos que el Señor tiene para nuestras vidas. Dijo esta famosa servidora de Dios, la Madre Teresa de Calcuta, que era de origen libanés pero naturalizada en la India, no debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz. Eso lo dijo ella, que era una mujer servidora. Pero yo en esta mañana les digo, no podemos retirarnos de la presencia de Jesucristo sin sentirnos diferentes y más feliz porque hemos encontrado en Jesús la respuesta. Vende todo lo que te afecta y dale a Jesús. Y recibe de Él justamente la respuesta profunda, como este joven que fue en búsqueda de Él para encontrar justamente la salida. Una vez les leí esta frase que dice, el camino hacia la independencia se encuentra a través de la dependencia de Jesús. Y el camino hacia la libertad se encuentra a través de la libertad. Y ese que puede dar la libertad solamente es Jesús. No hay nadie más. Yo en esta mañana hermosa que Dios nos ha dado, te invito a vender. Voy a usar este término como si fuera una terminología que a cada uno de nosotros que estamos acá nos va a ayudar a identificar. ¿Qué debo vender? ¿Qué debo vender de mi historia? ¿Qué debo vender de mi presente? ¿Qué debo vender, aún siendo un hombre y una mujer que ama a Dios, para que encuentre la gracia, así corriendo como este joven, corriendo a la presencia de Jesús, corriendo hacia Él, para que Él pueda satisfacer plenamente el corazón? Este joven, ¿qué estaba buscando? Encontrar la vida eterna. Juan capítulo 17, verso 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Este joven necesitaba conocer, pero le preguntó de una manera quizá errónea, porque dijo, ¿qué debo hacer? Creía que tenía que añadir justamente al cumplimiento de la ley algo más. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tarea debo hacer? ¿Qué debo cumplir? Algo más.
para agradarte, para heredar esa vida eterna. Y en Hechos, cuando la iglesia comenzó a ser sacudida por el poder del Espíritu Santo y muchos milagros comenzaron a suceder, en Hechos capítulo 16 se narra justamente cuando Pablo estaba en la cárcel, Pedro, y justamente el carcelero que estaba allí vio cómo se manifestó la presencia de Dios de una manera increíble y creía que le iban a cortar la cabeza porque se le escapaban los que estaban allí presos. Dijo: señores, refiriéndose a los apóstoles, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree solamente en el Señor Jesucristo y serás salvo. La creencia, el creer por fe en Jesucristo nos salva, nos habilita justamente y nos da la respuesta profunda, la cual muchas veces buscamos sin entender. Y esta puede ser una mañana de una respuesta profunda para tu vida. Y llamarlo a Jesús con sinceridad de corazón, Maestro bueno. Porque sí es un Maestro bueno. Siempre y todo lo que el Señor nos ha enseñado es justamente para edificar nuestras vidas. Yo te invito en esta mañana, vengan los hermanos de adoración, que en esta mañana vendas todo lo que considerás que afecta para que el Señor Jesucristo te tome de la mano para seguir adelante. Y los que han venido posiblemente en esta mañana en búsqueda profunda de Jesús y ven limitaciones o barreras, que conocen algo acerca de Jesús, como conocía este joven, conocen algo acerca de quién es Él, qué es lo que hizo por la humanidad, pero necesitan en esta mañana posiblemente arrodillarse físicamente o espiritualmente o con sus emociones o con todo su ser delante de la presencia de Jesús y decirle a Él en profundidad. Porque cuando Jesús identificó a este joven, miren, Jesús lo sabe todo. Cuando este joven fue ante la presencia de Jesús, Él lo amó porque sabía la necesidad que tenía. Lo amó sin que este joven todavía haya aceptado el desafío de vender todo. Lo amó porque el amor de Dios no tiene fin. El amor de Dios justamente tiene esta característica: amar a aquella persona que está buscándolo de una manera desesperada. Había una barrera, todavía no se había consumado en él justamente esta libertad plena, pero el Señor lo amó. Y el Señor sigue amándonos de tal manera que en esta mañana seguramente, si vos tenés la capacidad de vender, esta frase de vender al Maestro bueno, todas aquellas cosas que son impedimento para que puedas crecer, es una buena mañana para dejarlo delante de Él. ¿Amén? ¿Quieren ponerse de pie? Vamos a adorar con una canción que Leila tiene preparado. Luego vamos a orar. No pierdas en este momento tu mirada en Jesús. Esa mirada del Jesús que salía por el camino y así como el joven que vino corriendo y se arrodilló delante de su presencia y necesitaba una respuesta, le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré? En esta mañana, tomate de las palabras: ¿qué haré, Señor, para amarte con mayor profundidad? ¿Qué haré, Señor, para heredar todas aquellas cosas que tenés preparadas para mí? ¿Qué haré, Señor? Gracias,
Adorá, porque la gracia fue tan poderosa que nos levantó. Y el nombre de Jesús no es un nombre así nomás. Es un nombre que tiene poder y autoridad para ordenar y edificar nuestras vidas en esta mañana. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Amor de Dios. Si vive la presencia de Dios en tu vida, sé consciente que la gracia de Dios tiene vida, y esa vida hoy mismo puede renovar tu interior de manera profunda y poderosa. Hay una cosa que tenés que pedir en esta mañana: restauración. Esto que dice acá, restauración, que Él vuelva a recuperar y redimir aquello que se perdió, el gozo que está en Él. Señor, gracias porque no cambia, Señor, tu misericordia. Gracias, Jesús, porque no cambia tu misericordia. Gracias, Señor, porque estás acá. Señor, gracias porque de la misma manera tan gráfica, tan real, tan palpable, Señor, como dice el relato de Marcos, que ese joven se preparó una mañana en su casa para salir en búsqueda de tu persona, que salió para buscarte en el camino. Posiblemente por tu santidad y tu autoridad, Él cayó, Señor, delante de tu presencia para buscar la respuesta profunda de su corazón. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Señor, y en esta mañana algunos seguramente se estarán preguntando: ¿qué debo hacer para tener la salida a esta situación? ¿Qué debo hacer para recibir la respuesta en mi vida, Señor? Gracias porque en ti está la respuesta. Gracias porque en ti, Señor, está el complemento para nuestro llamado, nuestra búsqueda. Sobre ese grito, así como el salmista dijo: este pobre clamó y tú lo oíste y le sacaste del pozo. Señor, hoy si hay alguien que clama o grita desde su interior, ¿qué debo hacer, Señor? Hoy, papá, en esta mañana, ven a su auxilio. Señor, tú has venido a redimir aquellas cosas
que se perdieron. Señor, vos viniste en esta mañana a redimir la esperanza, la confianza plena. Señor, el alma que se ha deprimido, hoy, Rey, redime, Señor, con esperanza. Redime, Señor, con esperanza. Oh, sí. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias, papá, porque podemos recibir en esta mañana el gozo pleno de la salvación. Gracias porque podemos recibir la manifestación, que aunque hay tormentas, situaciones difíciles, Señor, tú dices la palabra y se calma todo. Padre, gracias en esta mañana porque hemos venido a adorar tu nombre. Hemos venido a reconocer tu nombre, pero también hemos venido a recibir, Señor, una palabra que nos afirme. Señor, trabaja con tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Señor, trabaja desde lo más profundo para que sepamos qué vender, qué debemos vender de nuestra historia, qué debemos vender de nuestro presente, qué debemos dejar delante de tu presencia en esta mañana, qué debemos dejar, Señor, que nos atemoriza, que no nos deja avanzar, qué debemos vender, Señor, que mira nuestros ojos, que distraen, Señor, esa gloria plena de tu presencia. Oh, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, papá, porque tu Espíritu Santo puede hacer algo nuevo hoy. Puede hacer algo nuevo sobre tus hijos y en tus hijos. Oh, te bendigo, Señor, te bendigo. Porque vos trabajás, Señor, de una manera silenciosa. Así como un árbol crece de la noche a la mañana, como el sol se mueve y también la luna y la tierra rota, Señor, y ni siquiera nos damos cuenta. Así trabajás, Señor, durante la noche y durante el día. Y así trabajás, Señor, en este momento sobre nosotros, de manera silenciosa, apacible, poderosa. Oh, sí, Señor. Reconozcan que Dios es fiel. Y nuestro Dios, que es fiel, hace todo lo posible para que nosotros podamos salir de la condición donde estamos y estar en un lugar seguro. Si es necesario, dijo un autor, Él movería un imperio a favor nuestro. Y en esta mañana, si es necesario, Él va a hacer todo lo posible para que las circunstancias difíciles comiencen a encauzarse en su plan y en su voluntad. Maestro bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer hoy, Señor? ¿Qué debo hacer para que las cosas se encaucen? Que sea su clamor. Si usted ha venido hoy en esta mañana pidiendo algo por sus hijos, por su matrimonio, por su familia, por alguien que está enfermo, dígale: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ver la obra tuya alrededor mío? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para que te manifieste de manera plena y poderosa? ¿Qué debo hacer para olvidar plenamente mi pasado? ¿Qué debo hacer para que no me atormenten las cosas que son a veces angustiosas? ¿Qué debo hacer, Señor, delante de tu presencia? Decime, por favor, por tu Espíritu, decime qué debo hacer para que cambie en mí definitivamente y no vuelva aquello que es un pasado que a veces me atormenta. ¿Qué debo hacer, Señor? Adoramos al Señor y le damos a Él la gloria por lo que Él hace. Nombre, oh sí, nombre que me restaura en esta mañana. Sí, has sido fiel, Señor. Y el Señor está siendo fiel en esta mañana. Gracias, Jesús, porque estás siendo fiel. La fidelidad de Dios está siendo fiel con los corazones que en esta mañana están esperando de Él una respuesta. Gracias, Jesús, porque tu fidelidad, Señor, en esta mañana está siendo fiel. Está siendo fiel con los jóvenes, está siendo fiel con la familia, está siendo fiel con los que vinieron en esta mañana con depresión, está siendo fiel con los que están esperando respuesta hacia sus hijos, está siendo fiel con aquellos que están hospitalizados. Él está siendo fiel
porque nos ama, está siendo fiel. Y la fidelidad de Dios se dejará ver delante de nuestros ojos. Aleluya. Delante de nuestros ojos se verá su fidelidad, porque Él y será siempre fiel. Tú seguirás siendo fiel. Sí, Señor, gracias. Gracias que me levantó. Gracias. Esa gracia que hoy nos levanta. Gracia que nos levanta, que nos resucita, que sopla sobre nosotros viento de vida, sobre el cuerpo, el alma y el espíritu. Soplo de vida sobre nosotros. Gracias, gracias por la fidelidad. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque tu espíritu da vida. Oh, Rey, gracias. Restaurando en el Señor en esta mañana. ¿Qué quieres que te haga? Dice el Señor. ¿Qué quieres que te haga? Listo, en esta mañana empieza a entregar. Él dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Estás listo para tomar tu historia? ¿Qué quieres que te haga en esta mañana? Vende hoy tu pasado. Vende hoy tu pasado. ¿Qué quieres que te haga hoy? Porque Él sigue siendo fiel. Oh, Rey, gracias. Gracias porque vienes con autoridad, Señor. Gracias porque vienes con autoridad sobre los que hoy en esta mañana están vendiendo su pasado. Dios es fiel. Dios es fiel. Él es fiel. Miren que hay mucho del cielo para nosotros. Así como dice la canción, es inagotable el torrente de Dios, las bendiciones, cuando Él abre los cielos y se derrama la sequedad. Gracias, Jesús, porque te derramas como agua viva. Derrámate, Señor, en esta mañana como agua viva. Oh, santo, santo, santo. Aleluya, aleluya. Póngale la mano en el hombro a su hermano en esta mañana. Póngale la mano en el hombro a su hermana que está adelante o al costado. Póngale la mano en señal de que el Señor está poniendo sobre usted su mano en esta mañana. Su mano de restauración. Él es fiel para devolvernos en esta mañana todo aquello que es riqueza del cielo, gracia de Dios. Oh, santo, santo, santo. Señor, que tus manos sobre la vida de tus hijos en esta mañana reciban tu caricia. Gracias, Rey, gracias. Te bendecimos y te damos la gloria. Gracias, gracias, gracias. Aplaudimos al perfecto amor que no tiene fin. Amén.